Buenas noches, bienvenidos al taller de duelo y pérdida. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo, porque nos permite poder a través de este medio poder compartir este taller. Este taller tiene el propósito de darnos herramientas para poder nosotros ayudar a personas que han perdido un ser querido, alguien que está pasando por una situación difícil, o quizás a alguien que necesite aconsejar a otra persona con respecto a esto. Tendremos un tiempo al final del taller para preguntas. Por si ustedes quieren preguntar, pueden hacerlas a través del chat. Ahí vayan escribiendo las preguntas que ustedes crean convenientes. Al final nos las van a estar pasando para contestarlas. La persona encargada de dar este taller es la licenciada Elba Rosales, licenciada en psicología. Y este es un taller que está muy actual por la situación que estamos viviendo en el mundo, no solamente en México, en el mundo. Y entonces lo que queremos nosotros como iglesia, Casa del Rey, es darles esta herramienta para todas las personas que necesiten poder ayudar a otras personas con situaciones complicadas o difíciles. Así que le doy la bienvenida, licenciada Elba Rosales, para que nos comparta el taller. Dios le bendiga. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos todos. Mi nombre es Elba Rosales, soy licenciada en psicología. Y bueno, el día de hoy, como lo comparte el pastor, entraremos en un taller que se llama Duelo y Pérdida. Y este es un taller muy especial, está lleno de mucha información. Si tienen ahí con qué anotar, si tienen ahí pluma, papel, si tienen preguntas, vayan así anotándolas para que podamos entre todos ir resolviendo las preguntas. Ese es un tema muy hermoso, muy rico, la verdad. Todos estamos en un momento dado dispuestos a acompañar a alguien en este tiempo de duelo y pérdida. Y bueno, pues comencemos, vamos a ir caminando con la información y esperemos que sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Adelante. Todos en la vida debemos enfrentarnos con el dolor, aflicciones, la decepción y el sufrimiento. Es algo que siempre vamos a enfrentar. Es por ello la necesidad de estar listos para consolar a otros. Siempre va a haber una oportunidad para nosotros estar dispuestos a ayudar a alguien más. Todos hemos necesitado a alguien que nos aliente, que nos exhorte, si estamos desanimados, que nos motive a seguir adelante, que esté con nosotros en los momentos difíciles. Los momentos difíciles comúnmente nos ayudan a cambiar nuestra visión del mundo, nuestra visión de nosotros mismos y de las personas que están alrededor de nosotros. Es por eso que este tema es tan importante, porque creo que todos los que estamos ahorita aquí conectados, en algún momento hemos pasado por duelo y por pérdidas, y esto nos ha llevado a tener una experiencia y poderla compartir con los demás y ampliar precisamente nuestra óptica de esta situación. Adelante. Vamos a la palabra de Dios. Su palabra nos dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como yo lo hacen. Eso nos viene en 1 Tesalonicenses 5:11. Y otra versión del mismo verso nos dice, por eso, anímense unos a otros y fortalezcanse en la fe, así como lo están haciendo ahora. La palabra de Dios nos invita a consolar, a alentar a nuestros hermanos en la fe y a aquellas personas que necesitan una palabra de esperanza y ánimo para seguir adelante. Seguimos. Vamos a ver el significado. Hay el significado de alentar a otros. Significa ayudar, consolar, fortalecer, dar ánimo, infundir aliento a otra persona. Los creyentes de la iglesia primitiva se alentaban unos a otros y su fidelidad demostró a los que lo rodeaban cuán poderoso era el evangelio, ¿sí? Cómo ellos a través de ese tiempo podían consolarse unos a otros. Eso es lo mismo que Dios demanda de nosotros en estos días tan especiales, ¿sí? En estos días tan difíciles, ya 6 meses de lo que estamos viviendo. No dejemos de pasar la oportunidad de dar consuelo a toda persona que Dios ponga en nuestro camino, sobre todo si nosotros pasamos por el mismo dolor. Ese dolor que, como les digo, en algún momento nos deja una enseñanza, nos deja una experiencia, nos deja una huella y nos permite ayudar a los demás
a través de estas situaciones difíciles que pasamos. Adelante. Dios es nuestro Padre y fuente de toda consolación. Sí, en 2 Corintios, en el capítulo 1, verso 3, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Yo creo que muchos de nosotros hemos podido experimentar esta fuente. Y continúa el verso 4 diciéndonos, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso comúnmente lo vemos en nuestra vida. Personas que han sufrido cosas que aún nosotros no hemos experimentado, podemos apoyarnos en ellos y viceversa, ¿verdad? Cuando nosotros podemos apoyar a alguien más en alguna situación por la cual ya hemos pasado. ¿Cómo alentarnos nosotros? Hay momentos en los que nadie está disponible para alentarnos y para estar a nuestro lado en las dificultades. Esto a veces nos sucede, que hablamos a algún hermano de la familia, algún hermano de la fe, y no encontramos a alguien que nos ayude en ese momento. Y hay situaciones tan difíciles que sentimos que no hay una respuesta. Y es por eso que debemos aprender a alentarnos a nosotros mismos. Aunque es cierto que necesitamos de la comunión con otros, el cimiento de la vida cristiana se basa en la relación personal que tenemos con Dios. Y creo que esos momentos de dolor muchas veces nos llevan a eso, a crecer en esa relación personal que tenemos con Dios. Ese dolor nos ajusta, nos lleva a hacer cambios, ¿sí? Y empezamos a tener una relación más cercana, porque necesitamos de ese consuelo, de esa ayuda, de esa fortaleza que Dios nos ofrece. Todo creyente debe saber cómo hallar aliento directamente del Señor. Y esto es una gran verdad y a la vez es una responsabilidad, pero es una responsabilidad dulce, porque Dios nos ayuda a hacerlo y nos conlleva a través del dolor, a través de una situación. Yo creo que ahorita en el corazón de cada uno de ustedes hay un momento en que ustedes están recordando de una situación difícil que los llevó a acercarse, a buscar el aliento del Señor. Quisiera que tuvieran ese momento ahí en su corazón, o si lo pueden escribir allí en alguno de sus apuntes, para que podamos también a la vez de aprender, usar este tiempo para también, no sé, sondear o recordar y también testificar en su momento lo que Dios ha hecho por nosotros, en momentos de soledad, en momentos en que estamos directamente conectados con el Señor. Y bien, ¿qué significa el duelo? Vamos a ver algunos conceptos. ¿Sí? Duelo deriva del latín delum, que significa combate, y dolus, que significa dolor. Así podemos definir el duelo como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o una abstracción que haga sus veces, algo que amemos mucho, algo que apreciemos mucho, que no precisamente tenga que ser una persona. A veces podemos perder el trabajo, a veces podemos perder una relación importante, a veces podemos perder la presencia de un hijo porque se va fuera del país. Hay muchas formas de pérdida, no solamente persona amada. Entonces, igual también ahí piensen en eso, traten de sondear su corazón y ver qué han perdido. Cuando perdemos lo que amamos y queremos poseer, sobreviene el dolor de la pérdida o duelo. El dolor es inevitable, es parte del duelo. Adelante. Todos los seres humanos experimentamos durante nuestra vida pérdidas y duelos que van desde la pérdida de una ilusión hasta los seres más queridos. Por medio de estos aprendemos a ser resistentes, o sea, fuertes. Explican los especialistas que las pérdidas de la ilusión son pérdidas muy difíciles de enfrentar. Una ilusión siempre tiene dos elementos, un deseo y una necesidad. Y si yo tengo un deseo muy grande, tengo una necesidad muy grande, así de grande va a ser mi ilusión. Y muchas veces vamos caminando en nuestra vida con una cadena de desilusiones. Hoy es el día que tenemos que detenernos a ver esto, a tocarlo y a afrontarlo de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. El dolor es lo que experimentamos, la respuesta natural a una pérdida significativa.
Y el duelo es la forma personal de sobrellevar ese dolor, el tiempo que éste dure. Esto es tan especial. Los especialistas ponen tiempo porque al final siempre hay una pregunta y hay que dar una respuesta. Pero este tiempo varía de persona a persona, de personalidad de cada uno, inclusive a veces hasta del temperamento. Si nosotros podemos experimentar la pérdida, no sé, de una madre, y somos 6 hijos, que este fue el caso de mi familia, precisamente ayer mamá cumplió 10 años de haber partido. Ninguno de los 6 reaccionamos igual. Ninguno de los 6 duramos el mismo tiempo en duelo. El dolor de cada quien fue muy significativo. Y quisiera decirles que es algo muy especial cuando hablamos del sentimiento y del dolor. Uno tiene que validarlo. Uno tiene que validar lo que la otra persona siente. Y cada uno de mis hermanos, contándome a mí, somos 6, cada uno vivimos muy distinto nuestro duelo. Adelante. El duelo es una reacción normal y necesaria en el costoso proceso de ajuste. Puede ser portador de un crecimiento al permitir a la persona manejar de manera constructiva la pérdida. Es un tiempo de ajuste y tenemos que construir algo. El duelo no es divertido, es doloroso definitivamente, pero también supone un trabajo. Es un viaje de sanidad que puede durar entre 1 y 3 años. Y para algunas personas toda la vida, y algunas personas nunca concluyen el proceso del duelo. Esperemos que en esta noche podamos entender los ciclos, las fases, las consecuencias o bien los síntomas de un duelo para que nosotros podamos estar al tanto de las personas que nos acompañan, ¿sí? Inclusive nosotros mismos, cómo estamos viviendo nuestros duelos. Adelante. ¿Por qué es importante atender el dolor? Esto es algo muy especial, ¿sí? El dolor es aquella emoción que responde a la pérdida, al engaño, al abuso, o al abandono o al desamor. Inevitablemente llega, pero su paso por al alma se encuentra un recoveco por la falta de respuesta o justificación de esta pérdida, comenzará a acabar lentamente más adentro, sepultando la risa, la dulzura, las ganas de vivir, ¿sí? Y por ende también la salud. Por eso es tan importante entender lo que es el dolor y atenderlo. Es por ello que urge marcarle la puerta de salida una vez terminada su labor, porque el dolor tiene un propósito. Agradecerle la visita, meditando en la lección que nos va a dejar a través de este tiempo que pasa. De lo contrario, va a impedir el camino hacia la resiliencia. La resiliencia, dicen los especialistas, que es un don humano que todos tenemos, que es algo con lo que nacemos. Y bueno, nosotros sabemos que un don es un regalo que Dios nos da, ¿sí? Y a través del tiempo y a través de las experiencias y los duelos, esta resiliencia va aumentando, ¿sí? Y nos va haciendo más fuertes y más resistentes y nos ayuda a reconstruir nuestra vida. Dependiendo del uso de él, del anfitrión, o sea, del dolor, podrá ser un huésped permanente o solamente un visitador. Y aquí lo importante es que el dolor no se convierta en un sufrimiento, que no se quede en nuestra vida como un sufrimiento constante. Entonces ya ahí perdería el propósito que tiene nuestra vida, ¿sí? Que es el de reconstruirnos, el de hacernos más fuertes. Día a día, si tú ahorita estás pensando, estás meditando y recordando tus pérdidas, te vas a ir dando cuenta que a pérdida tras pérdida, tú vas a ir haciéndote más fuerte, más resistente, vas haciéndote más sabio, ¿sí? Y vas haciéndote más fuerte. Y todo esto tiene un propósito, el propósito de formar carácter en nosotros, ¿sí? El carácter de Dios y también de formar carácter para hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es animar a los demás, que es consolar a los demás. Como un día Él nos consuele, como un día muchos nos han podido ayudar a salir de momentos difíciles. Adelante. La intensidad y duración del duelo depende de muchos factores. El tipo de muerte es el número 1, a veces es esperado, otras veces es repentino, por enfermedad o por accidente. Y entonces esto va a depender, va a hacer que esto pueda durar más, ¿sí? O va a hacer que sea más intenso. De la intensidad
unión con el fallecido. ¿A qué se refiere aquí? El tipo de relación que se tiene con la persona que falleció, el tipo de vínculo, el tipo de relación emocional, de apegos inclusive que tenemos con la persona que fallece. También esto puede elevar la intensidad y la duración. De las características de la relación con la persona perdida, es lo mismo, la dependencia, los conflictos, la ambivalencia, el tiempo compartido. De la edad, también la edad es un factor que también va a implicar intensidad y duración, y cuando el cuerpo no aparece. Y bueno, y esto es muy, muy especial, porque al final del tiempo, cuando perdemos a una persona amada y no tenemos su cuerpo y no podemos darle esa sepultura, no podemos dar ese ritual funerario, ese ritual que nos ayuda a pasar inclusive por parte de los procesos de la pérdida, esto se convierte en un factor muy difícil de entender, ¿sí? La ausencia del cuerpo de la persona fallecida. Que hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, mucho de esto es lo que está pasando. A ratito andamos un poquito más en este tema, ¿sí? El no tener el cuerpo, el no poder velar, el no poder enterrar, el no poder verla a la persona, el no poder despedirse. En esos últimos 6 meses muchas personas están pasando por esta situación y es una situación que eleva la intensidad y el dolor del duelo. Adelante. Podemos distinguir varios tipos de duelos, ¿sí? Aquí vamos a mencionar algunos, que son los duelos que se clasifican de acuerdo a los especialistas, ¿sí? El primero, un duelo normal. Cuando las respuestas de una persona a la pérdida son esperables, presentan síntomas, pero hay un desarrollo predecible. Vemos que la persona va avanzando. Hay tristeza, hay desánimo, hay dolor, pero vamos viendo que está reaccionando normal, que va caminando hacia un alivio. Está el duelo anticipatorio. Esto se produce en caso de las muertes anunciadas, enfermedades terminales, ¿sí? Cuando hay una separación física, cuando la persona está en cuidados intensivos, ya se va anticipando y este duelo nos va ayudando, ¿sí? A ya ir entendiendo qué es lo que se aproxima. El duelo retardado. Esto se da a aquellas personas que se controlan, que no tienen tiempo de ocuparse de sí mismos, escapan del dolor a través de la hiperactividad, se llenan de actividades, se llenan de situaciones de tal manera que no ponen atención al dolor. Y durante meses pueden estar viviendo así, pero llegará un momento que habrá un recuerdo o una imagen y va a desencadenar el duelo, ¿sí? Un ejemplo es asistir a un duelo de una persona que no es tan cercana, ¿sí? Y la persona empieza a llorar y a llorar y a llorar como si fuera lo más cercano de su persona. Y alguna persona de confianza le pregunta, ¿por qué lloras tanto si la persona no era cercana a ti? Bueno, porque hay un duelo anterior que retrasó su trabajo. Y puede ser el duelo de una persona que haya muerto, como puede ser un duelo por algo perdido. Eso es muy importante y el conocer estos 3 tipos de duelos hasta ahorita donde vamos nos ayuda a que cuando nosotros vayamos a ayudar a consolar a alguien, poder detectar en qué tipo de duelo está viviendo. Y eso nos va a ayudar, nos va a dar herramientas para saber cómo acercarnos, cómo acompañar a esta persona. Adelante. Duelo ausente, negación del fallecimiento. Cuando no hay mucha relación, hay tristeza, pero pasa pronto. La negación es un sistema, es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro humano. Ese mecanismo de defensa nos ayuda y nos protege a entender la realidad. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo para aquellos que han conocido los carros tienen freno de mano, es algo así. Meto el freno de mano, meto la negación y me protejo y me cuido. Y entonces la realidad me doy tiempo para poderla asimilar, me doy tiempo para poder hacer la parte mía, ¿sí? Hay tristeza, pero ese duelo ausente entra en la negación y me ayuda con un poquito de tiempo, con un poquito de espacio, a poder entrar a esa realidad tan difícil que está frente a mí, a mis ojos, que está frente a mi vida. Duelo no anticipado. Repentinas e intensamente desorganizadas. Estos duelos son muy difíciles porque no hay aviso, ¿sí? Suicidios, accidentes son ejemplos. Entonces son duelos muy fuertes, muy repentinos. Y esto
también es necesario observar qué tipo de duelo está viviendo la persona cercana a mí, ¿sí? El duelo crónico, ese se acarrea durante muchos años, varios años, absorbido por los recuerdos, incapacidad de incorporarse a la vida normal. Ya aquí tenemos que empezar a ver una luz roja, ¿sí? Aquí hay que empezar a pensar que necesitamos ayuda, que necesitamos buscar a alguien que nos apoye con la personita que está viviendo esta situación, porque no lo está pudiendo absorber. Y por último, el duelo patológico se caracteriza por un agotamiento nervioso, como síntomas hipocondríacos, dependencia de fármacos o inclusive de alcohol. Aquí es definitivo, hay que detenernos y hay que buscar ayuda profesional, ayuda médica, un psiquiatra, un geriatra, un médico internista, alguien que tome control. Déjenme le doy un ejemplo de esto. Supongamos que en un matrimonio hay un abandono. El varón abandona a la familia, deja a su mujer y a su hija en casa. Bien. El duelo está porque el esposo se va. Hay una separación y hay un duelo. Pero junto a este duelo hay duelos que se unen o se suman. Hay un duelo de la ausencia, pero hay un duelo y ahora, ¿quién se va a encargar de los alimentos? ¿Quién se va a encargar de los recibos? ¿Quién se va a encargar de la seguridad de la casa? Y se empiezan a sumar duelos, ¿sí? ¿Quién va a pagar la casa? Y entonces esto nos trae un agotamiento nervioso porque nos vemos en la necesidad de resolver los demás duelos también, a pesar de que el duelo principal fue el abandono. Y entonces, lógicamente, la salud se empieza a perder. Y entonces hay que llevar a estas personas con médicos, muy posiblemente a tomar un medicamento que le ayude a sobrellevar esto. Aquí quisiera mencionar algo muy importante. Cada duelo, cada situación requiere mucho respeto y requiere no juzgar. ¿Por qué yo puedo vivir un duelo normal y otra persona un duelo patológico? No hay una respuesta así tajante o muy clara. Posiblemente su capacidad de resiliencia, la sensibilidad de cada quien. Por eso es tan importante que nosotros, ¿sí? Como personas que estamos siendo empáticas en este tiempo, tomando este taller, ¿sí? Checando lo que nosotros mismos hemos vivido, pero también preparándonos para salir adelante y ayudar a alguien más, tenemos que saber distinguir en qué duelo está la persona que está viviendo y entenderlo, respetarlo, y de esta manera podemos acompañar de una manera más firme, más clara, y con menos juicio. El juicio aquí no nos ayuda, la verdad, perjudica mucho. Lo que necesitamos es respetar y no juzgar. De esta manera podemos hacer ese acompañamiento, esa ayuda que Dios quiere que seamos. Adelante. Podemos decir que hemos completado un duelo ¿cuándo? Bueno, número uno, cuando somos capaces de recordar al fallecido sin sentir dolor. Vamos a sentir nostalgia, vamos a extrañar, pero no hay un dolor como en un inicio. Cuando hemos dejado de vivir en el pasado, ¿sí? Cuando nuestra memoria o nuestros recuerdos vienen constantemente y estamos viviendo en aquel tiempo. Déjenles comparto algo aquí muy importante. Una persona que tiene un duelo comúnmente le platica 5, 10, 15 veces cómo fue que murió esa persona que amaba. Y esas veces que lo platica, esas veces son necesarias porque reorganiza sus ideas, ajusta sus recuerdos, ¿sí? Acomoda dentro de sí, en su alma, en su corazón, esas situaciones. Cuando ustedes vean eso, ustedes están viendo precisamente un camino, ¿sí? Un camino neuropático, ¿sí? Que en este caso es la comunicación de los recuerdos para salir del dolor. Dios nos ha formado con caminos neuropáticos para poder vivir a través del dolor y salir de ahí. Entonces, cuando vemos que una persona habla mucho del pasado, repite constantemente la historia, repite constantemente el trayecto hospitalario, el trayecto del funeral, es porque está ayudándose a sí mismo a través de la repetición, ¿sí? Salir de este tiempo. 3, podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en la vida de los vivos. Podemos empezar a cuidarnos, podemos empezar a atendernos a nosotros mismos,
atender a las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces ahí nos damos cuenta que la persona ya está caminando, está completando su duelo. Van a expresar sentimientos de tristeza, de enojo, de rabia. Todo esto es muy natural al principio. En este tiempo hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Con la persona que estamos ayudando, ¿sí? Y hay que tener una visión de que es un tiempo y que no sabemos realmente, los especialistas dan este tiempo porque hay preguntas que tienen que responder, pero esto varía y entonces depende de cada persona. Adelante, por favor. Reacciones habituales después de la muerte de un ser querido. A mí me gustaría mucho pedirles que anotaran esto. La verdad es, son ciclos, o son fases, o son etapas, como ustedes lo gustan llamar, y son son como, no sé, como una lupa que nos va a ayudar a ver cómo va la personita que estamos acompañando. O inclusive identificar en qué fase te encuentras tú, ahorita que te pedí que recordaras alguna pérdida. ¿Sí? Está muy estipulado, está muy detallado y es realmente algo que nos va a ayudar mucho. Es una herramienta muy útil. Esas son algunas reacciones más comunes que suelen aparecer después de una pérdida. Cada duelo, como cada persona, volvemos a decir lo mismo, es único. Ninguno se repite igual. Pero vamos a entrar a la primera fase o los primeros sentimientos. Podemos hablar de fases, ciclos, etapas. Número 1, la negación o la incredulidad. Es lo mismo que les decía ahorita, ese mecanismo de defensa que me ayuda a proteger mi mente, a proteger mi corazón, a proteger mi cuerpo, ¿sí? Para poder absorber la situación tan difícil que estoy enfrentando. Ejemplos de situaciones que se dicen, no puede ser verdad, no es más que una pesadilla. Esto no está sucediendo. Piensas y actúas como si tu ser querido continuara vivo. Eso no es cierto, o sea, al ratito va a llegar, ¿sí? Al ratito me va a hablar por teléfono, ¿sí? Y estamos en esa esperanza de que esa persona vuelva. Necesitamos tiempo para esto. Comúnmente, los rituales de funerario, que normalmente duran 72 horas, nos ayudan a eso, ¿sí? Nos ayudan a bajar esa negación, a aceptar esa realidad en el momento que nos entregan el cuerpo, en el momento que nos podemos despedir, en el momento que arreglamos todos los asuntos funerarios, ¿sí? En todas esas situaciones y detalles que tenemos que hacer, en esas mismas 72 horas, en el tiempo del entierro, en el tiempo de la despedida, en cuando la gente viene y nos apoya emocionalmente y nos comparte sus recuerdos y se hace una situación de 72 horas muy intensos, pero nos ayudan a salir de la negación y a entender esto es una realidad. Hoy por hoy estamos dándonos cuenta que ese ritual funerario no existe, no es permitido. Y entonces los duelos hoy son muy difíciles, ¿sí? Entonces se adhiere al duelo una soledad, una culpa porque no se está viviendo de manera normal. Realmente esto es algo, como decía ahorita el pastor, esto todos estamos participando, todo el mundo estamos en la misma situación. No hay nadie que nos podemos escapar de esta realidad, de no poder despedir a la persona que amamos, como un ritual funerario nos lo permite y que nos permite también salir de la negación o de la incredulidad. Adelante. Esa es la primera etapa o primer ciclo. 2, la insensibilidad. Es como si supiera pasándole a otra persona. Nada parece real. Te sientes embotado, estás como autómata, no tienes capacidad de reaccionar, estás aturdido. Te ayuda a ir asimilando la realidad poquito a poquito. Es un estado que me permite aparentemente no sentir, aparentemente no estar afectado, pero me permite irme adaptando a la realidad. Irme acomodando en mi cerebro, en mi corazón, en mi alma, ir entendiendo que esto es una realidad. 3, enojo, rabia, resentimiento. ¿Por qué has permitido esto, Dios mío? ¿Por qué permitiste que muriera este ser que yo amo? Esos malditos médicos lo dejaron morir, ¿sí? Estás rabioso contra todo y contra todos. El resentimiento forma parte del dolor y es algo normal.
No luches contra esto, ¿verdad? A medida que tu dolor se vaya calmando, esa ira va a ir disminuyendo. Entonces, cuando lo veamos, no nos asustemos, ¿sí? No, seamos pacientes, seamos tolerantes y sabremos que es la tercera fase o la tercera etapa o el tercer ciclo que está viviendo la persona y que esto es normal porque es parte del dolor. Adelante. 4. Tristeza. Siento una pena muy grande y todo me hace llorar. La tristeza es el sentimiento más común. Puede tener muchas expresiones, puede tener llanto, pena, melancolía, nostalgia. Date permiso de estar triste y de llorar. Eso es parte del ciclo, ¿sí? Y en ocasiones los sentimientos de ira y tristeza se proyectan en Dios. Esto lo vemos muy comúnmente. Y la persona doliente experimenta a Dios como alguien distante o indiferente, que no le duele lo que le está pasando y se siente muy solo. Esto también es natural y esto también va a pasar. El llanto no es la medida de tu amor, sino una parte de tu propia expresividad. Hoy por hoy, estos son todos los caminos neuropáticos Dios nos ha dado a sus hijos, el llanto. Todos tenemos glándulas lagrimales, todos tenemos esa perforación en los ojos que nos permite llorar. Hombres, mujeres, niños, jóvenes. El llanto es normal, el llanto es sano. Aquí no podemos decir, si eres hombre no debes de llorar. El llanto es necesario, el llanto es sano y es parte de esa tristeza y se tiene que expresar. Miedo y angustia, el número 5. Estoy asustado, asustada. ¿Qué va a ser de mí? Te sientes inquieto, confuso, desamparado. Empiezas a tener miedo de salir de casa, empiezas a sentir angustia si se viene la noche, tienes miedo de viajar o de manejar. Todos estos síntomas son muy normales y nosotros los vamos a ir detectando a medida que vamos acompañando a una persona. Adelante. Culpa o autorreproche. Si al menos hubiera sido más cariñoso, más cariñosa, si hubiera hablado al médico con más tiempo, hubiera tenido más paciencia a través de la enfermedad, le hubiera dicho más a menudo si lo que lo quería. Es reproche o regateo. Y esta lista puede ser interminable. Podemos reprocharnos, podemos culparnos por muchas cosas. Pero tenemos que entender que el pasado no se puede cambiar. Y bastante sufrimiento tenemos en el día de hoy para castigarnos. Entonces ahí también nosotros tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a la persona, ¿sí? A estar en el presente, a hacerle ver que hizo lo mejor por esa persona, ¿sí? Yo quisiera aquí dar un pequeño detalle. Cuando hace años que yo estuve estudiando este tema, fue un año de preparación, había una pregunta muy especial en muchos de nosotros. ¿Por qué cuando mi papá murió yo no reaccioné o no le di lo que debió haberle dado? ¿Por qué no lo saqué a pasear? ¿Por qué no le dediqué más tiempo? ¿Por qué no pedí permiso en mi trabajo y hubiera estado más tiempo con él? ¿Por qué no me expresé? Y me dio tanto consuelo la respuesta de una de las maestras que eran las que nos daban el curso, el diplomado, y nos decía, en ese primer momento, la primera vez que tú te encuentres ante la pérdida de un ser tan amado, ¿sí? Das lo que tienes. Es algo tan fuerte, ¿sí? Que das todo lo que tienes. Pero hay una restricción porque no tenemos experiencia. Nunca antes habíamos pasado por aquí. Nunca antes habíamos vivido la muerte de alguien tan amado. Esto nos deja experiencia, nos deja una huella. ¿Y qué sucede? La próxima vez cuando nos encontramos ante la muerte de un ser amado, somos ya más ricos, somos ya más fuertes, somos más sabios, sabemos detener el tiempo, sabemos entregar lo que no pudimos entregar. No se debe de manejar la culpa, pero es parte de todos los ciclos y se va a ver y lo vamos a ver. Pero cuando yo entendí eso, llegó un consuelo muy especial a mi corazón. ¿Por qué? Porque precisamente el primero que partió de mis padres fue mi papá. Cuando viene la muerte de mi madre, sí, fue algo muy distinto, fue algo más intenso, una entrega más intensa y más llena
y más, no sé, como que si no me hubiera quedado con nada, pero había una experiencia, había una huella pasada, y eso no sucede a todos. Número 7, soledad. Me siento solo, me siento sola, como si el mundo se me hubiera acabado. Son tantas cosas vividas y compartidos juntos que vas a necesitar tiempo para el alivio. Eso es algo que necesitamos entender, que esto lleva tiempo y que la soledad se va a vivir, ¿sí? Que la soledad va a estar ahí, pero que va a ser momentánea, que va a ser pasajera, ¿sí? Porque vamos a salir hacia el lado del alivio. Adelante. Y por último, el punto número 8, alivio o aceptación. ¿Sí? Es cuando damos gracias a Dios que todo ha terminado. El final de una larga y dolorosa enfermedad ha terminado. O una relación que se puede vivir con una sensación de alivio y de descanso. La persona deja de sufrir, la persona deja de tener la aflicción de su enfermedad, y hay un descanso, hay un alivio. Es necesario contar con la red familiar en donde todos colaboran para enfrentar este tiempo. Y es útil conocer estas fases. De verdad, esta es una herramienta muy útil, ¿sí? No son estadios, más bien no tienen delimitantes, o sea, no hay un límite. Esas se pueden presentar secuencialmente, pero a veces en un ciclo se presenta también el otro. Y entonces el doliente puede presentar 2 ciclos a la vez. Y esto es normal. Les comparto. Hace un par de semanas me contacté con un paciente que había estado en mi consultorio hace unos años, una mujer de 62, 63 años. Hace 2 meses su hijo falleció de COVID y me busca una de sus hermanas y me pide, hermana Elba, necesito que le hable a mi hermana, necesito que la chequen, entonces saber cómo está, cómo va. La vemos muy triste, la vemos muy ansiosa y queremos que la revise. Y bueno, nos conectamos por Zoom, y estos estadios están presentes en los conceptos que yo conozco y voy revisando. ¿Sí? Entonces, al hablar con la maestra, ¿sí? Yo tengo que detectar, bueno, primero detecto su mirada, si su mirada está fija, viéndose a la cámara, está estable, que no esté hacia abajo, porque si está hacia abajo es señal de un duelo. Su tono de voz, que esté claro, tenía su tono de voz bastante claro, sí, era el tono de voz de siempre. Eso ya me indicaba que ella estaba ubicada. Y entonces le pregunto, ¿qué pasó, maestra? ¿Qué fue lo que sucedió? Como si yo no supiera nada. Ya me habían dado todo lo que había acontecido, pero yo necesitaba escucharla a ella y ser empática con ella y a la vez, al escucharla, ir viendo si estos ciclos se estaban cumpliendo. Y me dice, licenciada, dice, mi hijo murió. Dije, ok, no hay negación. Ya lo dijo, ya lo expresó. Y empezó a llorar. Y empezó a platicarme toda la situación, cómo habían pasado ese tiempo, murió de COVID. Empezó ella a platicar todas sus situaciones. Y voy viendo cómo ella tiene una tristeza, pero no tenía enojo. Y eso fue algo que para mí me tocó mucho mi corazón. Dice, estamos tan agradecidos con Dios porque nos dio a nuestro hijo y fueron 48 años de gozarlo y estamos tranquilos, estamos en paz porque oramos a Él y Él estuvo con nosotros en todo tiempo. Sentíamos la paz de Él a pesar de no saber de Él y no poderlo ver. Entonces digo, ok, no está enojada, no hay resentimiento. Tristeza, sí había tristeza, definitivamente que la había. Hubo momentos en que lloraba y estábamos ahí las dos sentadas, bueno, una frente a la otra, y dejar que llore. Él le decía, maestra, si a usted no le gusta llorar frente a los demás, bueno, busque su privacidad, pero siempre que usted necesite llorar, llore. Llore, por favor. ¿Sí? Este momento para ella fue tan impactante porque al morir su hijo queda su nuera viuda y sus 2 hijos, y entonces sale en ella algo en su corazón y dice, tengo que cuidar mi salud porque el propósito de mi vida es cuidar a los hijos de mis hijos, a terminar de educarlos, a terminar de formarlos y a cuidar de mi nuera. Dije, ¿en qué momento lo entendió? Son 2 meses. Esto ya la llevaba muy cerca de la aceptación.
No quiere decir que se vaya a acabar el dolor, ni la tristeza, ni el llanto, va a seguir. Y hubo algo que me impactó mucho. Decía, había una cantidad de familia que empezó a comunicarse y a comunicarse con nosotros, que todos los trámites, todos los gastos, todas las molestias de ese tiempo no se sintieron, no nos permitieron intervenir, no pagamos un peso por todo el evento. Dice, yo no podía creer tanto amor. Por eso hablamos ahorita de esa red familiar, de esa red que me permite enfrentar este tiempo. Toda esa ayuda ayudó a que ella empezara a caminar en estos 2 meses de una manera, sí, suave, acompañada, apoyada en el amor de los suyos, ¿sí? Entonces, no puedo decir que ella ya esté aceptando la muerte de su hija ni que esté totalmente aliviada, ¿sí? Pero está bien ubicada. No hay ninguna negación, no hay un enojo con Dios, hay una tristeza, sí, y hubo algo que también anexó. Cuando fueron a su casa a visitar a su nuera en esa situación, se dieron cuenta que su hijo tenía muchas luchas, que ellos no estaban enterados. Muchas luchas económicas, luchas de recibos de casa, de arreglos de casa. Había en su casa muchos faltantes. A pesar de que eran familia, tenían muchos kilómetros de distancia de vivir y comúnmente él venía a visitar. Pero a los padres no les había quedado claro lo que había visto en su casa. Unieron fuerzas, la familia se unió y empezaron a poner la casa en orden, ¿sí? Todos los recibos, alimento, necesidades, ¿sí? El trámite de Infonavit, el trámite de pensión. Eso hizo que todo este tiempo ellos pudieran, toda la familia, manejar un duelo mucho más suave. A pesar de que no hubo funeral, no hubo velorio y solamente se les entregaron las cenizas. Esa red familiar que a nosotros nos quede claro en esta noche, que es parte que nosotros tenemos que colaborar. Familia sanguínea, familia de la fe. Familia somos para aquellos que nosotros tenemos que ayudar, tenemos que estar presentes. Créame, cada uno de ustedes que están conectados hoy, tienen ya una preparación en su corazón para acompañar a alguien. Esa es información muy valiosa, pero lo más importante es ese corazón dispuesto a acompañar, a caminar con las personas en ese camino de dolor. Muy bien. Siguiente. ¿Qué situaciones agravan el duelo? Vamos a ver. El grado de aproximación del fallecido, que sea la pareja. Comúnmente el viudo lo resiente más, ¿verdad? Sus secuelas son tipo emocional y de competencia funcional. O sea, ¿cómo voy a funcionar yo ahora que estoy solo? Si es un hijo, si es un nieto, la pérdida de un hijo es mucho más traumática. Es otro tipo de pérdida. Cuando nosotros tenemos hijos, cuando tenemos familia, genéticamente se dan ciertos fenómenos que se llaman las alianzas y los vínculos. Y estas alianzas y vínculos nos hacen tener unos apegos muy especiales. Todo esto viene en los genes, todo esto es creado por el Señor. ¿Sí? Hay un amor tan especial que no es fácil de desprenderse. Por eso es tan traumático y tan doloroso. También ahí nos tenemos que ubicar, ¿sí? Ante quién estamos, ¿sí? Acompañando en la pérdida. 2. Las circunstancias que rodean las pérdidas. Momento y manera de morir. La muerte repentina es más estresante, ¿verdad?, que la que es anticipada. Entonces vamos a encontrar un duelo difícil. El sistema de apoyo social. Si cuentan con personas que han pasado por la misma pérdida y han sabido afrontar la situación, la recuperación será más fácil. Hay muchas personas que han perdido hijos, que han perdido sus esposos, o que han perdido casas, que han perdido cosas tan especiales, y muchos de ellos, cuando saben de esto, acompañan a estas personas. Y es un consuelo y es un aliento saber que alguien ha pasado por una situación parecida a la mía y que voy a salir adelante como la otra persona. Definitivamente que lo es. Adelante. Reglas del duelo. Vamos a ponerlas así, por mencionarlas como reglas, porque nos van a ayudar, ¿sí? Todas las personas no reaccionamos igual ante la muerte de un ser querido. Vuelvo y lo tengo que repetir. El respeto
y en no juzgar a la persona. Son dos elementos que tienen que intervenir. Disimular nuestro dolor no nos conduce a nada positivo. Bloqueamos la comunicación con los familiares, sí, nos podemos aislar y esto va a hacer que los demás también se sientan mal y no hay un alivio. No hay nada mejor que haya esa red familiar y que todos puedan pasar hacia un mismo alivio, conjuntándose, caminándose con paciencia uno con otro. 3. Tras la muerte de un ser querido es normal que el mundo se vuelva caótico y inseguro. Cuando veamos esto, vamos a darnos cuenta que las personas empiezan a perder seguridad. Seguridad para salir, seguridad para cruzar el día. El día va a ser difícil. A veces la noche es buena porque al final de cuentas se puede dormir y en el sueño mismo podemos recibir la fortaleza de Dios para ir saliendo de este tiempo. 4. Si existen factores de riesgo de un proceso de recuperación complicado o difícil, hay que consultar a un profesional. Eso es algo que vamos a observar. Sí, si la persona le está haciendo difícil salir de esta situación. No podemos tener ningún prejuicio. Tenemos que ver por la salud, por la sanidad de la persona que está sufriendo. Ese es nuestro enfoque. Y 5. La pérdida de un ser querido no se supera. Eso hay que tenerlo muy bien claro. Uno se recupera de las pérdidas, mas estas nunca se superan. Molestan de vez en cuando, como lo suele ser una cicatriz, por los recuerdos, por alguna situación. 6. El proceso de recuperación tras la pérdida de un ser querido suele tardar de 1 a 2 años, más o menos, para completarse. Es lo que le comento, los especialistas dan este tiempo en base a las respuestas que piden las personas involucradas en los duelos, pero esto es un tiempo promedio. Hay personas que pueden salir un poco antes o inclusive un poco después de los 2 años. No es una regla general, pero es como dar un poquito un margen de tiempo. 7. Uno de los aspectos más importantes para facilitar la recuperación de los adultos que han perdido un ser querido es la educación en el duelo. Hablar de la muerte en la familia. Y muchas veces lo evitamos. Evitamos hablar para no hacer sentir mal al otro. Pero esto ayuda. Ayuda cuando nos acordamos de qué fue lo que nos dijo. Me platicaba la maestra que ella no sabía, pero este varón, su hijo que falleció, le habló a sus 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. Y a cada uno se despidió de cada uno de ellos y les dio a cada uno un cuidado que necesitaba para sus hijos y para su esposa. Y me decía en llanto, no me habló a mí, me decía. Pero yo sé por qué no me habló. No lo hubiera soportado, ni él tampoco. Pero él se acercó. Cuando sus hijos le platicaron esto, para ella fue tan hermoso saber que su hijo mayor pudo conectarse con sus hermanos y hacerles encargos de sus familias, de las situaciones de sus padres. Y sintió un gran amor y sintió más que nada que esta familia que ella un día levantó junto con su esposo, ¿sí? Estaban dando frutos. Eso fue para ella un gran consuelo, fue una situación muy hermosa para ella. 8. El revivir la experiencia, la causa de la muerte o lo que condujo a esta, facilita la integración de la realidad de la pérdida. Platicarlo, platicar qué fue, cómo empezó la enfermedad, cómo sucedió, cuándo se hospitalizó, qué experiencia tuviste tú, quién llegó a visitarla, todas estas situaciones del hospital, ¿sí? o de que si estás en casa, todo lo que pasa, todas las experiencias ayudan a integrarnos en la realidad. Cuando nos integramos en la realidad, el proceso de duelo empieza a caminar y empieza a fluir. 9. ¿Se puede o no llorar? Si estoy con dolores de parto, si algo me sale mal, si me roban algo muy querido, solo llorar con libertad. Todas estas circunstancias son muy dolorosas. ¿Por qué no de llorar ante una situación que me produce un dolor total? Claro que se puede llorar. Es necesario llorar. Es sano. Y yo lo que le decía a la maestra, le preguntaba por su esposo. ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo está su varón? Bien, dice. Llora poco. Déjelo que llore. Cuando usted vea que llore, usted es la persona que más lo conoce. Usted sabe que él va a querer que lo abrace
¿Y va a querer llorar con él o va a querer dejarlo solo para que él llore? Cuide de que él llore, ¿sí? Esté observándolo para que los dos puedan salir de este duelo. Adelante. Es un dolor biológico, psicológico, sociológico, familiar y espiritual. Duele el alma, el pasado, el presente, el futuro, duele la vida. No solo se necesita llorar, sino que además es sano. Es otra regla, es algo que tenemos que entender, que es parte de lo que se va a vivir. 10. La institución más importante que podemos recuperar de un dolor o pérdida de un ser querido es la familia. La familia consanguínea, la familia de la fe. La familia que hacemos entre los lazos, entre las amistades, inclusive a veces entre los vecinos, ¿sí? Entre los grupos de estudio, entre los grupos de varones, en los grupos de mujeres. Hacemos una familia y a través de esta familia podemos superar mucho más fácil el duelo. 11. Duelo que no se habla, duelo que no se cura. Tenemos que hablarlo. Sí, tenemos que respetar la personalidad de cada quien. A lo mejor algunas personas hablan menos, a lo mejor unas personas necesitan hablar más. Pero si nosotros hacemos, no sé, una reunión, hoy por hoy, pues una reunión por Zoom o por WhatsApp o por otro tipo de situación de redes, nos va a ayudar a poder concentrarnos y a poder estar juntos, aunque sea de una forma virtual, ¿sí? Y poder expresar lo que sentimos ante esta pérdida y podemos escuchar lo que los demás también sienten. Cuando esto sucede, se hace un ambiente muy rico, cuando yo puedo saber lo que una persona le dijo a mi hermano, a mi hermana o a mi esposo. Y entonces podemos consolarnos y podemos alentarnos a través de esta situación. 12. El duelo no se soluciona con la razón, sino con el corazón. Y así mismo se acompaña al que está en esta situación. Por ello no se piensa tanto, se siente. Es necesario expresar sus sentimientos. Adelante. Vayan anotando sus preguntas, sus dudas y con gusto las contestamos con el favor de Dios. A menudo los amigos, los compañeros, las personas que estamos alrededor, no sabemos ayudar a la persona doliente. Y a veces queremos intentar animarlo o animarla y convencerle que deje de pensar en su pérdida, ¿sí? Que en realidad esto puede contribuir a que la persona se cargue aún más y entonces empieza a eludir a los amigos y empieza a fingir en lugar de tener que enfrentar y ver la oportunidad de compartir sus verdaderos sentimientos. Esto es muy común y se hace con muy buena intención, ¿sí? Pero no ayuda. Entonces, hoy por hoy vamos a aprender a detectar lo que esa persona necesita y ser esa ayuda para esa persona. Y vamos a ver lo que las personas, sí, en duelo no se animan a decirnos, porque sí existe esto. ¿Sí? Por favor, quiero que sepas que yo necesito que me sostengas. Quizás no te puedo ayudar porque estoy muy aturdido, pero preciso saber que estés ahí. Ahí junto a mí, ahí en la casa, ahí en la recámara. Sí. No lo dicen, pero lo necesitan. 2. Sabes que yo no espero que trates de hacerme sentir mejor o hagas que desaparezca mi pena. En este momento, nadie puede. Solamente el acompañamiento. El estar ahí es tan valioso. El estar ahí dispuestos de corazón, ¿sí? Es una gran, gran ayuda. Adelante. 3. No trates de evitar mis lágrimas. Verme llorar puede ser duro para ti, pero es un modo saludable para mí expresar mi pena, ¿sí? Llorar es bueno para mí, por favor, trata de sentarte a mi lado y déjame llorar. Les decía hace rato que Dios nos formó con caminos neuropáticos para poder externar el dolor, ¿sí? Y este es uno de ellos, el llanto. 4. No me digas, sé cómo te sientes. Nadie lo sabe. Por favor, solo pregúntame cómo me siento.
5. No me digas que deje esto atrás, que olvida, que siga adelante con mi vida. Necesito hacer el duelo necesario y no olvidar, sino encontrar una manera de recordar en paz lo que esa persona amada dejó en mi vida. Eso es muy importante. Adelante. Pasos prácticos para cuando estemos ahí. Seamos pacientes. Inclusive aquí vamos a hablarlo como en primera persona, como si tú lo estuvieras viviendo, la muerte de un ser amado. Concédete el tiempo necesario para curarte emocionalmente. Date ese tiempo. Se requiere tiempo. No te apresures, no corres. No necesitas hacerlo de una manera tan rápida. Sigue una rutina. Descansa mucho y no intentes hacer demasiadas cosas, ¿sí? Concentra tus energías en curarse. Hay que detenerse y esperar que esa rutina, ese descanso, ese buen alimento, esas siestas, esos momentos de estar a solas, de recostarse, de meditar, me van a ayudar y van a hacer que mis energías regresen y esas energías me van a ayudar a curar. 2. Mantenga amistades. Permita que otros te consuelen y que comparte tu viaje hacia la sanidad. Créame, cuando nosotros estamos frente a este viaje, que a veces no es nuestro, pero que muchos somos los invitados para poder hacer este viaje con esa persona, el que gana es el que lo acompaña. Siempre habrá la oportunidad de acompañar a alguien. Gane esa oportunidad, ¿sí? Para que sea una persona que pueda ayudar, que sepa lo que es alentar a las personas y aprender a la vez. No se aísle de las personas, antes bien busque un contacto significativo con otra persona. Haga una lista de sus amigos a los que puede llamar, con los que pueda platicar, con los que pueda expresar lo que siente. Y localice un grupo de apoyo para el duelo. Eso es muy, muy necesario y es muy bueno también. Adelante. Sienta el dolor. La intensidad del dolor es normal y al final empezará a remitir, se empezará a bajar. Seguramente el sufrimiento nunca va a desaparecer del todo, pero será más soportable. Intenta evitar ese dolor terrible, solo consigue prolongarlo. Necesitamos entrar en ese momento, en ese tiempo. 4. Dese cuenta que la tristeza es normal. Es una reacción normal, predecible, esperada y saludable ante una pérdida. Sane a la persona. Ayude a la persona doliente a procesar cualquier culpa e ira que siente. Ayúdale a que sane, a que no se quede ahí. Ayúdale a redirigir su energía, apartándole de los excesos, ojalá hubiera, y del deceso de las cosas que hubieran sido distintas, para concentrarse en su sanidad. Debemos de ponernos en lugar de las otras personas. Vamos a ver palabra, porque eso nos reafirma. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios siempre va a traer un camino y siempre va a traer una luz. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban agobiados y desamparados como ovejas sin pastor. La compasión, del latín compasio, que significa sufrir juntos, es un valor del ser humano que es capaz de comprender la situación del otro, conectándose desde su sentimiento espontáneo de solidaridad para responder a sus necesidades. Formas en que podemos dar aliento. Romanos nos dice, alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Darles una palabra de fortaleza, orar por ellos, consolarles y asegurarles que estamos disponibles, que a la hora que nos hablen, ahí vamos a estar, que siempre nos van a encontrar. Decirles que les amamos y les apreciamos mucho, siendo sinceros y pacientes con ellos y dedicar tiempo para estar con ellos. Esto es muy importante. Adelante. Aprender a sanar duelos. Elaborar el duelo a través del reconocimiento de la realidad y vivir las etapas que vimos, esos ciclos que vimos del duelo a la luz de la fe.
Definitivamente, los especialistas en estos temas comentaban en ese año que cuando ellos atendían a una persona que estaba cerca de la muerte, todo era mucho más fácil cuando la persona, sí, tenía fe. El proceso de pasar de la vida a la muerte era fácil por la fe que había en esa persona. Reconstruyendo el presente, insertando la vida en el aquí y en el ahora. Hoy es este día, ¿sí? Hoy, a pesar de que yo estoy en duelo, hoy yo amanecí, Dios, ¿sí? Está conmigo, Dios me dio salud, he despertado, es un nuevo día, ¿sí? Y vivo en el ahora. Tengo dolor, sí, tengo tristeza, pero estoy en el presente, ¿sí? De cada instante que se vive, llevando consigo el ayer, ¿sí? Sin sufrimiento. Tenemos algunos ejemplos bíblicos muy hermosos. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Muchos intentan ignorar la muerte, no quieren pensar en ella ni hablar del tema, pero ya sea que sea temida o esperada, la muerte siempre llega. La palabra de Dios dice que debido al pecado, la muerte nos llega a todos, en el libro de Romanos. Adelante. Jesús experimentó estas emociones frente a la muerte de su buen amigo Lázaro. Jesús conoce el dolor de la pérdida y la tristeza profunda, conoce el poder increíble de la muerte. Es natural sentirse triste y lamentar la muerte de un ser querido. Pero en nuestros momentos de duelo, podemos dejar que Jesús nos tome en sus brazos, compasivos, sabiendo que Él nos entiende, porque Él lo vivió aquí. Él lo vivió en la tierra, siendo hombre, Él perdió a su amigo. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Dice Apocalipsis 21:4. Apocalipsis nos describe un lugar y momentos mejores donde el duelo y la pérdida no existirá. El cielo. Es ahí donde vamos a vivir. Dios nos promete un futuro mejor con Él. Durante los momentos difíciles del día, podemos confiar en esta esperanza para el futuro. En medio de las dificultades y el dolor, podemos tener paz y fortaleza en Dios a través de Jesús. Una paz que nada ni nadie nos puede quitar. Eso me lo comentaba la maestra. Tengo paz y no siquiera entiendo cómo o dónde, pero hay una paz en mi interior. Y ella sabía que era por su cercanía al Señor. Creo que ese evento acercó a toda la familia a Dios, ¿sí? Porque necesitaban de Él para entender este tiempo tan difícil. Juan 14, 27 nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. La paz interior viene como resultado de una relación personal con Dios, no necesariamente de una religión. No se puede tener paz en el alma si no estás en paz con Dios. Espero que tengan ahí sus preguntas. Sí, ahorita si gustan las revisamos. Y ahorita les cedo la palabra al pastor Sergio. Adelante, pastor. Muchas gracias, licenciada Elba, por este taller. Pues, ha sido de gran bendición. Sobre todo el entender que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón para ayudar a otros. No es fácil pasar por momentos difíciles. Dice la palabra de Dios que aunque andes en valle de sombra de muerte, dice, no temerás mal alguno porque yo estoy contigo. Y si algo nos da confianza y fortalece, es saber que Dios está con nosotros en todo tiempo. Aún en estos momentos difíciles, Dios nunca nos abandona. Y yo creo que en algún momento todos hemos perdido algo. Quizás un ser querido, pero también perdemos de repente una relación, un trabajo, la salud, los sueños, las ilusiones, como decía nuestra hermana. Y son momentos de pérdida, o sea, son momentos difíciles que tenemos que aprender a superar. Y algo que nos debe de quedar claro es que la Biblia dice que en su mano están nuestros tiempos. Entonces Dios tiene un tiempo para todo. Tiempo para morir, tiempo para vivir, tiempo para reír, tiempo para llorar. Entonces cuando entendemos esto y que solamente venimos de paso, que Dios nos da un cierto periodo de vida y que no nos debemos de aferrar a las cosas, porque finalmente todas las cosas que tenemos
Dios nos permite tenerlas para disfrutarlas, para cuidarlas, para administrarlas, pero finalmente todo es de Él. Y entonces cuando tenemos esta perspectiva, nosotros no nos enganchamos con las cosas. Obviamente siempre habrá un dolor, con una pérdida siempre habrá una tristeza, pero tenemos una ventaja. Y si nosotros descansamos en Dios y le pedimos que nos llene, que su paz sea sobre nuestras vidas, podemos descansar y tener fortaleza en Dios. Así que yo no sé cuál sea la situación de las personas que están escuchando este mensaje, pero yo creo que una de las cosas que puedes hacer si has perdido un ser querido es darle gracias a Dios por el tiempo que permitió que estuvieras en tu vida. Cuando nosotros somos agradecidos, en vez de que nos enojemos con Dios, cuando nosotros reconocemos que Dios nos permite a veces disfrutar cosas, a lo mejor no como hubiéramos querido, pero finalmente Dios toma control de todo. Y cuando las personas parten con el Señor, ellos a lo mejor ya no están sufriendo, no están pasando momentos difíciles como tú y como yo, pero si tenemos un corazón agradecido, vamos a tener paz, vamos a ser reconfortados y no nada más eso. Dios nos puede llenar de ese consuelo que necesitamos. Así que yo quisiera en esta noche hacer una oración por los que están viendo esta transmisión. Y si estás pasando por un momento difícil, déjame decirte que Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, y que si en algún momento hay cosas en tu corazón que no has sanado, entrégaselas al Señor. Deja que Dios restaure tu corazón, dile cómo te sientes. Si no has aceptado esta pérdida, dile al Señor que a lo mejor no entiendes. Yo quisiera ahorita, al final, hay una oración ahí en la presentación. Quisiéramos esa oración, que pudiéramos entregarle al Señor nuestros sentimientos, nuestro dolor, y que también le podamos dar gracias a Dios por el tiempo, si tuviste una pérdida, por el tiempo que haya sido. Nosotros perdimos 2 bebés que sabemos que están con el Señor, y lo único que nos queda en nuestro corazón es una gratitud a Dios por habernos confiado un tiempo. Entonces, cuando uno tiene esa perspectiva de que, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, engrandecido sea el Señor, entonces uno tiene un descanso en su alma. ¿Qué hubiera pasado si yo me engancho, me enojo, me pongo de una manera molesto porque Dios toma una decisión diferente a la mía? ¿Sabe qué? Mi corazón estuviera lleno de enojo, de ira, de amargura, y no es lo que Dios quiere para nosotros. Así que yo te invito a que hagamos esta oración. Es una oración de fortaleza. Si tú crees que necesitas esa fortaleza de parte de Dios, si no has perdido nada, pues dale gracias. Pero si en algún momento tienes algo en tu corazón, o perdiste algún bebé, perdiste a tu esposo, a tu esposa, perdiste algo, alguien, un hermano, un familiar, un amigo, bueno, es tiempo de que presentemos delante de Dios nuestra carga y que le podamos decir al Señor que nos ayude y que nos fortalezca. Así que si tú quieres cerrar tus ojos y decir esta oración conmigo, lo puedes hacer ahí en casita. Y, Señor, me gustaría entender tus pensamientos, me gustaría entender tus planes, pero a veces admito que no puedo. Señor, no entiendo por qué te llevaste a esta persona que yo amaba. Sin embargo, hoy te pido que me des fortaleza y consuelo. Consuela mi corazón, Señor, para superar esta tristeza y este dolor. Te entrego este dolor, te entrego esta tristeza, Señor. Te entrego este enojo en el nombre de Jesús. Y tú eres un Dios de consolación. Ayúdame a superar esta pérdida. Hoy decido invitar a Jesús para que sea el Señor y Salvador de mi vida, que traiga fortaleza, que traiga paz a mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, recibo tu paz, recibo tu consuelo y tu fortaleza, porque sé que estás conmigo y que tú nunca me has abandonado. Sana mis emociones, sana mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Si tiene preguntas, puede hacerlas aquí en el chat. ¿Sí? Alguna pregunta, algún comentario de la taller, de la charla que dio nuestra hermana, pues será bienvenida.